Administrar para el Señor hasta que Él venga. Un buen día se presentó el profeta Isaías ante el rey Ezequías con un mensaje de parte de Dios. Le dijo: Dios dice, haz los arreglos que necesites en tu casa. En pocas palabras, haz tu testamento porque vas a morir. Buen día, hermano y hermana de esperanza. Con la gracia de Dios, estamos iniciando el estudio de la lección número 10, la devolución. Durante estos días vamos a memorizar Apocalipsis 14:13. Tómese un tiempo para memorizar. Es una gran inversión. Dice Apocalipsis 14:13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. El drama de la muerte, desde que el pecado entró, es una realidad. Desde el día en que nosotros somos concebidos, la muerte camina junto a nosotros. Algunos mueren recién nacidos, de pocos años, en la adolescencia, en la juventud, y algunos otros llegan a los años de la vejez, de la madurez, de los años dorados, pero todos sabemos que un día vamos a morir. Al envejecer, aparecen preocupaciones sobre el futuro inmediato debido en gran medida a nuestra fragilidad. Al hablar de esta etapa, la señora Elena G. de White aconseja: deben de poner la ansiedad y las cargas, ocupar su tiempo tan felizmente como puedan y prepararse así para el cielo. El objetivo del estudio de esta semana es aprender a ser buenos mayordomos en preparación para la muerte, o repasar los consejos de Dios respecto a nuestros últimos años. ¿Qué nos dice Dios acerca de cómo prepararnos para los últimos años? ¿Cómo prepararnos para nuestra partida? Porque hasta que Cristo no venga, sea a los 60, 80, 100 años o algo más, vamos a partir. Esa es una verdad. Entonces, ¿cómo prepararnos? ¿Cómo ser buenos administradores? En la Biblia encontramos nosotros la historia del rico insensato. La historia del rico insensato está en el libro de Lucas, capítulo 12, versículos del 16 al 21. En esta historia que Jesús contó, se refiere a que un hombre tuvo una gran cosecha. Dice la palabra de Dios, Lucas 12, versículos del 16 al 21. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? El problema del rico insensato no está en que haya trabajado para producir, no está en que haya trabajado para tener mucho. El problema del rico insensato está
en lo que dice el versículo 19, repósate, come, bebe, regocíjate. Repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Por qué está aquí el problema? Porque nosotros, los seres humanos, hemos de trabajar hasta que las fuerzas nos permitan. Hemos de trabajar, si es posible, hasta el último día de nuestra vida. Miren, recordemos un poco. Daniel y Juan escribieron los libros proféticos que anuncian la segunda venida de Cristo y que describen la historia de la humanidad hasta que Cristo venga, pasados los 80 años. Moisés sacó a Israel de Egipto a los 80 años. Las grandes obras de Dios lo hicieron sus hijos en los años de la madurez. En los tiempos de Daniel y Juan, la expectativa de vida estaba entre los 50 y 60 años. Pero ellos a los 80 años siguieron sirviendo al Señor, continuaron en las manos de Dios. No es simplemente, la vida no se resume en reposa, come, bebe y alégrate y disfruta de lo que has acumulado. Y algunos acumulan durante sus años de juventud, se privan de muchas cosas para acumular para el final. Esa no es la vida. En eso no consiste la vida. Mientras nuestra salud física y mental nos lo permita, debemos seguir siendo útiles a Dios, haciendo un uso correcto de lo que Él nos confía, que es fuerzas, talentos, recursos. Todo esto deben serle devuelto a su dueño. Todo. Miren, como dice Eclesiastés capítulo 12, cuando llegue el día en el cual tenemos que descansar, el polvo vuelve a la tierra de donde fue tomado. El aliento vuelve a Dios que le dio. Todo vuelve a Dios. Todo. Y todo lo que hemos recibido, un día hemos de devolverle a Dios. Pero, ¿qué mejor si dentro de nuestra planificación para los años otoñales también esté la obra de Dios? La otra historia que nos habla a nosotros de cómo planificar nuestra vida, cómo ser buenos mayordomos y prepararnos para la muerte, nos habla el libro de Salmos. Miren lo que nos dice el Salmos 49, 17. En el Salmos 49, 17 se nos describe una gran verdad, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. ¿Cuánta gente acumula millones y millones de soles en su cuenta bancaria? Murieron, no llevaron nada, salvo una caja de gran precio que le pueden comprar sus familiares o vestirlo con la mejor ropa, pero nada más. No llevan nada. Todo eso, la caja, la ropa con el cual lo visten, se va a podrir allí en el sepulcro. No llevan nada. Entonces hay que recordar siempre Salmo 49, 17, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, dice Proverbios 13, 22. Por lo tanto, hay que prepararnos para el futuro. No vamos a llevar nada. Hay que tener presente eso. Como mencionamos hace un momento, hay quienes se privan de muchas cosas durante mucho tiempo. Durante los años de la adultez, de la juventud, se privan de muchas cosas para ahorrar. Dicen, para mi vejez. Y hay quienes no llegan a la vejez.
Hay que tener previsión, sí, pero también hay que vivir la vida abundante que el Señor nos ofrece para el hoy, para el presente. Nuestro futuro es claro. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Nada podremos sacar. Lo mismo que dice Salmo 49, 17, dice 1 de Timoteo 6, 6, Salmo 49, 10, Santiago 4, 12, Eclesiastés 2, 18 al 22. Muchos textos que nos dicen nada vamos a llevar. Sea poco o sea mucho. Todo lo que nosotros tenemos hay que tener presente. Sigue perteneciendo a Dios. La Biblia nos insta a traspasar nuestra mayordomía a nuestros hijos y familiares. Y si no hay herederos, el consejo es que debiéramos legarlo a la iglesia. O si no, pasará al Estado. ¿Qué prefiere usted? Si no hay parientes, si no hay familiares, si usted no ha establecido bien su testamento, no ha definido qué va a hacer con sus bienes o qué va a pasar con sus bienes cuando usted descanse, si no hay familiares, el Estado los va a tomar a lo que se conoce la beneficencia pública. Por ejemplo, en algunos países la herencia pasa automáticamente a los hijos, en otros no. Si las leyes de herencia que se aplican en ausencia de testamento no coinciden con lo que nosotros deseamos, es importante hacer un testamento para asegurarnos de que nuestras posesiones pasen a los destinatarios correctos. ¿Para quién? ¿A quién vas a legar lo que estás trabajando hoy? ¿A quién? Dentro de toda tu planificación, no olvides dos cosas elementales. Trabajamos para nuestra subsistencia, pero además dos cosas elementales: la obra de Dios y la caridad. No hay que olvidar esos dos elementos vitales. Escuché en una ocasión que un economista había dicho: si el día que yo muero, mi haber es mayor que mi débito, entonces algo no hice mal. O algo hice mal. ¿Y cuál era la reflexión de este hombre? Y es que todo lo que producimos aquí debemos nosotros gastarlo. ¿Pero gastarlo en qué? Los cristianos sabemos perfectamente que hemos de invertirlo en nuestras necesidades, en lo que nosotros necesitamos, en la obra de Dios y en la caridad. Recuerda, no vamos a llevar nada. De allí la necesidad de hacer previsión. Por eso es que Isaías le dijo al rey Ezequías: vas a morir, ordena tu casa, haz tu testamento. Aprovechar las bendiciones. Proverbios 27-24. Pues las riquezas no son eternas, ni la fortuna está siempre segura. Interesante, ¿verdad? Pues las riquezas no son eternas, ni la fortuna está siempre segura. Y esto lo encontramos nosotros en Proverbios capítulo 27. Y desde el versículo 23 podemos leer lo siguiente. Dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre, y será la corona para perpetuas generaciones. Saldrá la grama, aparecerá la hierba, y se separarán las hierbas de los montes. Los corderos son para tus vestidos, y los cabritos para el precio del campo, y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa y para sustento de tus criadas. Si tuviéramos que traerlo a un lenguaje más actual, ¿cómo reformularíamos nosotros este proverbio? Quizás podría sonar algo así:
Revisa tus registros financieros y determina tu situación. O quizás podríamos reformularlo de esta otra manera. Haz un balance y conoce tu coeficiente de endeudamiento. Ocasionalmente durante tus años productivos sería apropiado que revises el testamento u otros documentos y sus activos actuales y que los actualices según sea necesario. Recuerda, los documentos como testamentos y fideicomisos se implementan al principio del proceso de planificación patrimonial para que sirvan de protección contra una muerte prematura o contra la imposibilidad de decidir por razones de salud a dónde deben destinarse tus bienes. La idea es planificar con anticipación lo que sucederá con tus posesiones una vez que ya no sean tuyas. Planificar. Hay muchas personas que dejan esta vida sin haber planificado, sin haber dejado un testamento. Y vienen los problemas entre los hijos, pleitos, juicios. Es por eso que tener un testamento, tener un fideicomiso, no implica que ya nos vamos a morir. A muchos nos hace temblar la idea de tener un testamento, porque pensamos que ya estamos llamando a la muerte, pero eso no es así. Es tener la vida ordenada, es tener la vida planificada de tal manera que cuando descansemos, lo que nosotros hemos producido tengan el destino y el uso que nosotros deseamos. Los legados que se dejan al morir son un mísero sustituto de la benevolencia que uno podría hacer mientras vive. En verdad, los siervos de Dios deben hacer sus testamentos cada día en buenas obras y ofrendas generosas a Dios. No hay que dejar el ahora para el después. No hay que dejar. No hay que dejar. No hay que acumular simplemente pensando en el futuro, dejando de vivir el presente. Pero recuerda, hacer un testamento es planificar nuestra vida, porque puede llegar un momento en el cual podamos seguir con vida, pero padecer de una enfermedad mental, el cual haga posible que ya no podamos tomar decisiones. Caridad en el lecho de la muerte. ¿Qué dice 2 de Corintios 4:18? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las que no se ven. Si nosotros tenemos presente que esta no es nuestra tierra, que aquí somos peregrinos y extranjeros y que nuestra patria está en el más allá, que nuestra patria está por venir, cuando Cristo venga, iremos nosotros a esa patria celestial. Hemos de mantenernos mirando las cosas que no se ven, porque las que se ven son temporales. Todas las riquezas que podemos acumular nosotros son temporales, todas. Hay que tener presentes, todas son temporales. Basta que usted revise algunas noticias sobre la muerte de mucha gente que lo tuvo todo prácticamente. Los grandes millonarios que fallecieron, ¿cuánto llevaron? No llevaron nada. Primera de Timoteo 6:17 nos dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Caridad en el lecho de muerte. Los ricos, los que han sido bendecidos grandemente con Dios, deben poner su esperanza en Dios, no en sus riquezas. Que
Este es un consejo divino para prepararnos para la muerte. Poner nuestra esperanza en Dios, no en las cosas que no, pasajeras. Recuerden lo que dice 2 Corintios 4:18, poner la mira en las cosas invisibles, en lo que no vemos, no en lo visible, porque lo que se ve es temporal. Toda la riqueza es temporal. Proverbios 38. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. ¿Qué tanto necesita usted para vivir como es debido? Con las comodidades que usted quiere, ¿qué tanto necesita? ¿Cuánto? Tiempo atrás, hace algunos años, salieron en las noticias que el boxeador norteamericano Tyson, en sus años dorados, gastaba un promedio de $200,000 diarios. Diarios. Compraba todo lo que se le ocurría. Pero la pregunta es, ¿compraba lo que necesitaba para vivir cómodamente? No, ¿verdad? ¿Cuánto necesita usted para vivir dignamente, para vivir bien? ¿Cuánto necesita? Por eso nos dice el Proverbio 38, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. Lo que necesito para vivir bien, lo que necesito para compartir, lo que necesito para contribuir en el avance de la obra. ¿Cuánto necesito? ¿Cuánto necesita usted? Lo mismo podemos encontrar nosotros otro consejo inspirado en Eclesiastés 5:10. ¿Qué nos dice Eclesiastés 5:10? El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Los que se han enamorado del dinero nunca se van a sentir satisfechos. Por eso, recuerda lo que dice 1 Timoteo 6:17. Pon tu esperanza en Dios, no en las riquezas. No en las riquezas. ¿Qué implica aprender a ser buenos mayordomos en preparación para la muerte? ¿Qué implica? ¿Ah? Implica que nosotros hemos de planificar nuestra vida de tal manera, como dice el versículo de memoria, que cuando ya descansemos, nuestras obras sigan. ¿Y de qué manera nuestras obras seguirán? Las bendiciones que Dios nos ha dado, si nosotros las hemos incluido en nuestro testamento para que sigan contribuyendo al evangelio de la obra, allí nuestras obras seguirán. Hay quien, temiendo que le falte durante su vejez, retiene aquello que podría devolver a Dios ahora, pensando, cuando muera lo dejaré todo a Dios. Sin embargo, con este pensamiento privamos a otros de la bendición que pudiera tener ahora y nos privamos de nuestra propia bendición. Recuerda, pon tu confianza en Dios, no en las riquezas. Pide que el Señor te dé el pan necesario, lo que necesitas. Y lo demás, inviértelo en el avance de la obra. Inviértelo para satisfacer la necesidad de tantas personas que necesitan. Ventajas de la hora. ¿Cuáles son las ventajas de la hora? Deuteronomio 8:18. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. No hay que olvidar nunca esto. De Dios lo hemos recibido todo. De Dios lo hemos recibido todo. Hay quienes se engañan diciendo, esta es mi vida. Yo decido con mi vida.
Si en verdad fuera tu vida, tú decidirías cuándo morir y cuándo no morir. Si fuera tu vida. Pero como no es tu vida, tú no decides cuándo morir. Por lo tanto, necesitamos reconocer que todo es de Dios. Salmo 24:1 nos deja muy claro lo siguiente: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es de Dios. Nada es nuestro. Recuerda, no es tu vida. Si fuera tu vida, tú decidirías cuándo morir. Pero como no es tu vida, no puedes decidir. No puedes decir. Es como cuando tienes un dinero, tú decides si lo gastas o no lo gastas. Pero la vida no es tuya. Dios es el dueño de todo lo que tenemos. Nos da la vida, la existencia y las fuerzas para obtener lo que tenemos. ¿Qué ventajas nos pueden reportar devolverle ahora a Dios parte de lo que le pertenece mientras aún estamos vivos? ¿Qué ventajas? Algunas ventajas. El donante realmente puede ver los resultados de la donación. Por ejemplo, un nuevo edificio para la iglesia, un joven en la universidad, una campaña de evangelización financiada y otros. Hay niños que son muy talentosos, muy inteligentes, pero que no pueden estudiar, no van a la escuela porque no tienen los medios. No tienen. Si Dios te ha bendecido grandemente, si tienes más de lo que necesitas para vivir como debes, como tú quisieras, una de las grandes obras que puedes hacer es pagarle los estudios a un niño que no puede. Prepararlo para la vida, entregarlo al Señor. Otra de las grandes ventajas de dar ahora mientras vivimos es el ministerio o la persona puede beneficiarse ahora cuando la necesidad es mayor. La persona puede no esperar todavía que muera, ¿verdad? Hay que tener claro dos cosas. Es bueno y es saludable hacer previsión para los años otoñales, pero también es necesario que vivamos el ahora, el ahora. No postergar para el mañana, no dejar de comer para comer mañana, no dejar de dar un pan para recién dar un pan mañana. Otra ventaja, da un buen ejemplo de valores familiares de generosidad y amor por los demás. El altruismo. Hay que practicar el altruismo. Minimiza las consecuencias del impuesto al patrimonio, ¿no? Cuanto más dejas, tienes que pagarle más al Estado por el impuesto. Imagínate, ¿no? Porque hay países en los cuales la herencia paga impuesto. Garantiza que el donativo se haga a su entidad deseada, a donde tú quieres que vaya. ¿A dónde quieres? ¿A quién quieres dar? ¿A quién quieres ayudar? Demuestra que el corazón del donante ha sido cambiado del egoísmo al altruismo. Es en esta vida en la cual nosotros hemos poner en práctica de qué manera vamos nosotros invirtiendo las bendiciones que Dios ha puesto en nuestras manos. Y lo más importante, almacena tesoros en el cielo. Almacenar tesoros en el cielo es sinónimo de que en nuestro corazón el primer lugar lo ocupa Dios. Entonces, aprender a ser buenos mayordomos en preparación para la muerte implica no olvidar a Dios dentro de nuestra planificación para los años otoñales. Si ellas, las personas mayores, asumiesen la actitud que Dios quiere que asuman,
Sus postreros días podrían ser los mejores y más felices. Los que tienen hijos en cuya honradez y juicioso manejo tienen motivos para confiar, deben dejar que ellos los hagan felices. A menos que obren así, Satanás se aprovechará de su falta de fuerza mental y lo manejará todo en su lugar. Deben de poner la ansiedad y las cargas, ocupar su tiempo tan felizmente como puedan y prepararse así para el cielo. La devolución. ¿En qué consiste la devolución? La devolución consiste primero en reconocer que todo lo que Dios nos ha dado, Él lo ha hecho, es de Él y por lo tanto vivimos para su gloria. Por lo tanto, si yo reconozco que todo lo recibí de Dios y vivo para su gloria, eso se manifestará en que mi mente, mi mirada estará puesta en las cosas eternas, no en las pasajeras. Esperaremos la ciudad cuyos fundamentos son fundamentos divinos, cuyo constructor y cuyo arquitecto es Dios. Prepararnos para los años otoñales implica poner a Dios en primer lugar. Implica poner la obra de Dios en primer lugar. Dios nos ha dado todo para que vivamos nosotros como es debido. Pero también recuerda que llegará un día en el cual tengas que partir. Y así como Dios le dijo a Ezequías, arregla tu casa porque vas a morir, un día también a nosotros nos llegará eso. Pero que cuando llegue ese día en el cual tengamos que descansar, todo esté ordenado, todo esté definido de tal manera que nuestras obras continúen al servicio del Señor. Que Dios te bendiga. Amén.